Si me pueden empezar la presentación, por favor. Antes de decir cualquier cosa, les quiero pedir disculpas porque mi español es un poco mezclado, porque crecí primero en Chicago, donde estabas con puros puertorriqueños. Soy de Chile, entonces en Chile yo hablo bien rápido. Y he pasado los últimos 8 años aquí en McAllen, entonces mi español es como un guacamole de español ahí, todo mezclado. Si me pueden prender las luces, porque si no se me van a dormir, para que ellos puedan ver las caras bonitas. ¿Me prenden las luces, por favor? Gracias. Ok, antes de empezar inclinemos nuestro rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te quiero dar gracias porque nos bendeciste con un sábado bueno, Señor. Te quiero pedir por segunda vez, como pidió Sebi, Señor, que hagas que las palabras que sean habladas, Señor, que no sean las mías, pero que sean las tuyas, Señor. Señor, quítame la deficiencia del español o ayuda a que los hermanos entiendan, Señor, por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Primero les quiero advertir que solo me gusta hablarme a mí mismo en la casa, entonces voy a andarle hablando, preguntarle preguntas, caminando entre medio de los pasillos para que se me mantenga despierto. Segundo, les quiero decir que yo siempre predico a los jóvenes. Entonces, con que tú te sientas joven, yo te estoy predicando a ti. Y a mis amigos, a todos los que tengan entre las edades de 16 a 25, este mensaje en inglés se dice tailor-made, es hecho para ti, es hecho para ayudarte a ti. Bueno, como ustedes pueden ver, yo no soy voy a decir niño, no soy niño, tengo 21 años, no soy el joven más atlético del mundo, como pueden ver, soy un poquito mejor. Pero nunca fui un niño atlético, siempre me gustaba leer. Cuando jugaba fútbol en Chicago siempre estaba en la portería porque las pelotas no cruzaban, porque estaba cubriendo toda la portería. Pero entonces nunca me gustaban mucho los deportes, pero mis amigos siempre andaban en las bicicletas. Entonces yo un día le pregunté a mi papá, cómprame una bicicleta. Y un día finalmente me compraron una, y yo me acuerdo que era una de Looney Tunes. Tenía Bugs Bunny ahí al frente, una cosita, y yo andaba en mi bicicleta. El problema es que yo no vivía en un barrio muy bueno, entonces un día me robaron mi bicicleta. Y nunca aprendí muy bien a andar en bicicleta hasta que tuve como 10 años y me compraron otra vez. Y ahí tenía 10 años, yo andaba con los training wheels al lado y mis amigos andaban haciendo backflips y front flips y yo ahí. Mi mamá solo me dejaba de ir desde aquí hasta allá en la casa porque no vivíamos en un barrio bueno. Entonces nunca fui muy bueno a andar en bicicleta. Pero cuando vine aquí a McAllen, todos mis amigos les encantaba andar en bicicleta. Y incluso con todo el sol en el verano, me decían, Sebas, vamos a andar en bicicleta. Y yo, es que de verdad no sé muy bien y que no soy muy bueno y que solo puedo ir en una línea recta, no puedo dar vueltas y no, vamos. Entonces yo me acuerdo un día que fui con Rudy, andábamos ahí por la calle. Y Rudy he's crazy, es loco porque le gustaba bajarse a la calle donde van los carros y subirse otra vez y bajarse y subirse y darse vueltas. Y yo digo, dude, yo me gusta vivir, no quiero morirme en este día. Entonces un día andamos andando en bicicleta y en un sidewalk así bien angosta. Y a la mitad de la calle había un árbol, un arbusto grande. Entonces Rudy estaba más adelante de yo y vio el arbusto y se dio la vuelta, pasó a la calle y se subió a la calle otra vez. Y en mi mente paró todo y dijo, ok, esto es lo que voy a hacer. Yo soy bien grande, bien fuerte. Entonces lo que yo voy a hacer es darle toda mi fuerza y voy a ir justo por el arbusto. Meterme ahí. Entonces yo dije, ya, voy a ir. Y empezó la música de Rocky en mi mente. Y fue y ¡pa! ¡Ah! Y Rudy, Sebas, ¿estás vivo? Sí, estoy vivo, no te preocupes, lleno de espinas y el árbol no era un arbusto, era un árbol así, sólido. Entonces me caí, mi orgullo fue lo que más me dolió. Pero desde ese momento solo andé en bicicleta una vez más, que fue en la casa de Sebi. Y me acuerdo que Sebi tenía como 20 bicicletas en la casa y andamos como 20 amigos y dijo, vamos a andar en bicicleta. Y yo, ok, vamos. Entonces me acuerdo que me dieron la de Caro, que era una rosada. Y todos mis amigos ahí en sus bicicletas de BMX. Y yo ahí detrás, pero yo le echaba ganas y andaba detrás de ellos y me sentía bien porque no me caí esta vez.
Entonces estamos viendo la casa de Sebi y todos hicieron hicieron así, de maneuver like this, hicieron como en Tokyo Drift, los carros que hacen. Y yo dije, ok, yo lo voy a hacer. Entonces andaba con mi bicicleta rosada y hice y me caí. Y dije, no, esto no lo voy a hacer. Y levanté mi bicicleta y caminé hasta la casa de Sebi. Y yo me acuerdo que Rudy me dijo esto, me acuerdo que me dijo esto. Y, ¿pueden volver el PowerPoint? Me preguntó Rudy, Sebas, ¿do you like falling? ¿Te gusta caerte? Nunca más andé en bicicleta después de ese día. Pero la pregunta es una interesante. Porque a nosotros como cristianos, ¿nos gusta caernos? ¿Te gusta caerte? ¿Te gusta caer en pecado? Ahorita quiero preguntarle algo. ¿Cuántos de ustedes aquí son pecadores? Levanten la mano, bien honesto. ¿Cuántos son pecadores? Ojalá que todos tengan la mano arriba. ¿Cuántos son pecadores? Ok, para abajo la mano. Ahora, ¿cuántos a ustedes les gusta pecar? Ojalá que nadie levante la mano. Pero mira la diferencia. Todos levantaron la mano. Bueno, tenían que levantar la mano porque dice que todos caen corto de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, pero al mismo tiempo a nadie le gusta pecar. Absolutamente nadie le gusta caer en pecado, pero todos pecamos. Todos pecamos, pero no nos gusta caer en pecado. Es algo raro, es una batalla que peleamos y que yo me he preguntado, bueno, ¿por qué peco? ¿Por qué yo caigo en pecado si no me gusta caer en pecado? Entonces vamos a ir a la Biblia, a mi libro favorito de la Biblia, que es en Romanos, y es Romanos capítulo 6, se me hace, no le puse el capítulo ahí, capítulo 6, Pablo si se me equivoqué, coréctame, versículo 14, ¿es 6:14 o si no es? Am I right? A lo mejor es 7. Es 7. Gracias, Sebi. Pastor López, gracias. Romanos 7:14. Aquí está en la pantalla para que lo leamos. Pero, a ver, veamos juntos qué está pasando aquí con Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que yo quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así queriendo yo hacer el bien, hallo esta la ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Si no entendiste eso está bien, porque Pablo aquí usa un lenguaje así bien con doble negativos y una manera de decir, yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer lo que es bueno, yo no quiero pecar, pero en mi cuerpo hay algo diferente de lo que está en mi mente, porque en mi cuerpo quiero pecar, pero en mi mente no quiero pecar. Entonces hay una batalla aquí entre el hombre de adentro y el hombre de afuera, entre quiero pecar y no quiero pecar. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí? Okay, quiero... el último. Aquí siento que él dice así desesperado, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y cuántas veces ustedes han empezado eso? Miserable de mí, después que han cometido un pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo que no quiere que yo sea contento. Este cuerpo que le gusta pecar. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ¿sí? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? El primer concepto que les quiero dar. En el primer capítulo, el primer versículo del libro de Romanos, Pablo usa una palabra en griego que es doulos. ¿Se lo estoy diciendo bien? Pablo, doulos. No sé si no hablo griego. Doulos.
Pablo, yo, doulos de Jesucristo. Ahora, doulos en el griego está usando dos veces. Está usando de dos maneras. Uno es decir de un esclavo. El segundo es decir un bond servant, un indentured servant. Alguien que está contratado, que alguien le paga para trabajar. Ahora les quiero explicar estos dos conceptos. La esclavitud siempre ha sido casi igual. Te conquistan un país, te llevan preso y tú eres un esclavo. Tú no perteneces a ti mismo. Tú perteneces a otra persona y trabajas por ello porque tú perteneces a esa persona. El segundo concepto era diferente, porque el segundo concepto era que alguien te pagaba un cierto dinero por trabajar o te daban un pedazo de tierra y te decían, ok, tú trabajas la tierra, pero la tierra es mía, lo que haces es mío, pero yo te doy un por ciento de lo que haces. Entonces no es esclavitud, pero es como, tú sabes, tú trabajas ahí por 30 años, por mí, y te doy un poquito de dinero. Casi lo mismo es que la esclavitud. Mantengan eso en su mente, la diferencia entre un esclavo y un sirviente contratado. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ok, aquí es donde me siento un poco nervioso de presentarles esto, porque hay un hombre que yo estaba estudiando. Yo soy un estudiante de filosofía en la universidad. Entonces me dicen, no, es porque no quieres trabajar, ¿verdad? Quieres trabajar en McDonald's. No es porque quiero trabajar en McDonald's, es porque me gusta la gente que piensa bien, me gusta la gente inteligente. Y había un hombre que vivió aquí casi antes del tiempo de Jesús, que les prometo que en lo que yo he leído, este hombre, aunque nunca conoció de Jesús, nunca conoció de Dios, a lo mejor conoció de los judíos, conoció de la gente judía, de sus dioses, un hombre que en todo lo que escribe está diciendo, debe haber algo más en la vida, debe haber algo más grande que estos miles de dioses que tenía los dioses griegos, porque él era un griego, era un hombre que se llama Aristóteles. ¿Quién lo conoce? Aristóteles. Bien famoso, ¿verdad? Aristóteles. Ok, no me borren todavía de la iglesia, no estoy predicando filosofía, pero les quiero mostrar una ilustración, porque Aristóteles aquí está hablando de, tiene que haber algo más de la vida, tiene que haber una manera en que nosotros podemos encontrar la felicidad. Entonces Aristóteles encuentra este ejemplo, y les quiero ilustrar a ustedes aquí una manera que él dice que así sirve la mente humana, la persona. ¿Están siguiendo? Okay. Sean pacientes conmigo. The punchline is good. En el mundo de Aristóteles hay tres partes del cuerpo humano. El primero es el nutritivo. Hay los impulsos naturales, el comer, el beber, el placer, lo que tienen todos los animales. Todos tienen impulsos naturales. Ahora tengo yo bastante sed. Antes que estaba predicando el pastor en la mañana tenía bastante hambre. Cuando hoy en la noche me voy a querer divertir, voy a tener un impulso al placer. Ese sería el primer nivel de la humanidad. El segundo es un nivel apetitivo. Es más los deseos que son controlados por el nutritivo. Por ejemplo, yo tengo sed, me gustaría un vaso de agua. Ese es mi deseo. Mi deseo es por un vaso de agua. Si tengo hambre, si recién hice ejercicio, me gustaría un plato grande de Vegemite. Vegemite. No, en realidad de un salmón grande me gustaría. Si no hice ejercicio, me gustaría una pizza, porque no tengo el deseo de estar saludable. Y si quiero entretenerme, a lo mejor mi deseo es leer un libro, ver un poco de tele, o estar con mis amigos. Es el segundo nivel de la humanidad. El primer nivel, el nivel más alto, Aristóteles dice que es el nivel racional. Que dice que es lo que separa los humanos con esos animales. Es el intelecto, es lo que nos hace humano en realidad. Ok, ¿dónde dejaremos aquí? Es aquí, ¿me están siguiendo? Tres partes. Aquí se pone interesante. Aquí ven, ahí pueden ver. Si tienes hambre, te gusta una donut, hay una cerveza, hay una fiesta o dormir. Cosa que el mundo te hace sentir un deseo. Que tu apetito natural te dice, esas cosas they're desirable. Aquí se ponen las cosas interesantes.
Porque Aristóteles dice que en una persona que está en control de sí mismo, primero empieza su impulso natural en el nutritivo. Su impulso natural, por ejemplo, de querer agua, le dice al apetativo, quiero agua o quiero tomar algo. El apetativo le dice, bueno, le voy a preguntar a mi intelecto, a lo racional, si es una buena idea lo que tú quieres. Entonces el racional interviene entre el nutritivo y el apetativo para decir lo que tú quieres es una buena idea o lo que tú quieres no es una buena idea. Si yo recién hice ejercicio, pero tengo ganas de comerme una dona, mi nutritivo le va a decir al apetativo, hey, quiero comerme una dona. Pero la racional va a decir, no, recién hiciste ejercicio, no puedes comer donas. Encuentra otra cosa. Entonces lo manda otra vez al nutritivo para que encuentre otra cosa. Esto es un ejemplo de un hombre o una mujer que está en control de sí mismo. Una persona racional. Que a eso les dice que es una persona que tiene virtud. Pero aquí está lo opuesto. Cuando una persona no está en control de sí mismo, el nutritivo le dice al apetitivo, quiero tomar algo, quiero tomar una cerveza. El apetitivo, sin ninguna interferencia del racional, dice, ok, racional, ayúdame a encontrar una manera de satisfacer mi apetito. Ayúdame a encontrar una manera de satisfacer mis deseos. Entonces, en este ejemplo, si yo tengo sed y yo quiero tomarme una cerveza, mi deseo, el apetitivo de una cerveza, lo racional, lo único que hace ahora es decirme cómo satisfacer mi deseo. No tiene ahora el trabajo de intervenir y decirme si es una buena idea. Tiene el puro trabajo de decirme, how can I get what I want? How can I fulfill my appetite? How can I fulfill my pleasure? Y Aristóteles dice que esto es una alma desordenada. Y la palabra en griego es akrasia. Alma desordenada. Me están diciendo, Sebas, esa es filosofía, no es bíblico. Piensen ahora en esa definición y compárenlo al proceso de un pecador. Piensen de la última vez que ustedes pecaron. Un pecado sí que ustedes saben que, esto fue un pecado, fue lo que no quise hacer. Y piensen en el proceso de ustedes cuando pecaron en esto. Una persona crática va contra de la razón como resultado de algún pathos. No pathos, like quack quack, but pathos. Un sentimiento o pasión. La persona acrática no sigue el proceso de liberación y no hace una decisión razonable. Simplemente actúa en acorde de alguna pasión. Al tiempo de la acción, la persona acrática no siente ningún conflicto interno. Pero cuando la acción ha terminado, lamenta su acción. Uno puede decir que sí delibera, pero su proceso de pensar viene muy tarde para salvarlo de su acción. ¿Cuántas veces te ha pasado que en lo que tú no quieres hacer, estás diciendo, ok Dios, yo voy a pasar todo ese día sin este pecado? Y estás entre medio de tu día y de repente te viene el pecado. Y tú haces algo extraño, porque tú no harías esto en ninguna otra ocasión, pero en esta ocasión donde tú te enfrentas con tu pecado, tú cierras tu mente. Tú cierras tu mente al acceso a Dios y no piensas en lo que vas a hacer. A propósito, no piensas en lo que estás haciendo. Y después que cometes el pecado y la euforia se va y el placer se va y el arrepentimiento se viene, tú dices en tu mente, así yo hubiera podido evitarme esto. Así yo hubiera podido no pecar. Oh Dios, si tú me hubieras hecho esto, yo no hubiera pecado. Dios, si tú me hubieras mandado esto, yo no hubiera pecado. Pero como dice aquí, mira, ese es el diccionario de filosofía de Stanford. Eso ni es algo bíblico. Dice, el proceso de pensar viene muy tarde para salvarlo de la acción. Let's recap. A ver si estamos todos juntos. La persona que tiene una alma desordenada, la persona que peca sin querer pecar, peca porque ha cortado el acceso del intelecto al apetito. La persona
quien hace lo que no quiere hacer, sigue en un ciclo de cortar el intelecto de la vida y dejar que tu vida sea controlada por tus apetitos y tus deseos naturales. Ahora, me dicen, ok, Sebas, ¿qué tiene que ver esto con la Biblia? ¿Qué tiene que ver acrasia con la Biblia? A ver, Mateo 23, 25. Vamos ahí. Mira, cuando Dios me mandó este versículo, yo dije, wow, Dios, tú eres increíble. Eres increíble. Porque piensen conmigo. Hubiera quitado esto. Pero si les hubiera pedido, ¿qué palabra en este versículo ustedes creen que es la palabra acrasia? ¿Cuál sería? Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Desenfreno siendo definido como falta de contención y moderación en las pasiones. ¿Saben qué palabra usaron en el griego para desenfreno? Acrasia. La alma desordenada. La alma que no tiene orden. Una alma que falta la contención y moderación en las pasiones. Por eso yo peco. Por eso Pablo dice, yo hago lo que no quiero hacer. Hago lo que no quiero hacer. Ay, mi mente quiere hacer lo bueno, pero mi cuerpo no lo hace. ¿Y sabes por qué? Porque hemos cortado el acceso a pensar cuando pecamos. Ahora, miren aquí, quiero preguntarle algo. ¿Se acuerdan qué significa doulos? ¿Qué significaba? Esclavo o sirviente, ¿verdad? Sirviente, pues contratado. Aquí he quitado la palabra, que a veces usan sirviente, a veces usan esclavo. He quitado la palabra y he puesto la palabra doulos, para que ustedes no sepan cuál palabra usaron aquí. Leamos juntos. Este es Romanos. ¿Por qué no puse el versículo? Se me hace que es 7, que otra vez es 8. Esta vez es 8, sí. Romanos 8, 8:16. Romanos 8:16. Para que los quieran buscar ellos mismos. ¿No sabéis que si os sometís a alguien como doulos para obedecerle, sois doulos de aquel que no obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios que aunque eras doulos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis, ¿lo dije bien? Vinisteis al ser doulos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humildad y debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentar vuestros miembros para servir la injusticia. Estefanía, Cantú, ¿puedes venir acá? Quiero presentar a mi amiga Estefanía. Estefanía, te voy a hacer una pregunta. Que si yo te digo, te voy a dar las dos opciones. Uno, vas a ser mi esclava. Vas a pertenecer a mí y no te va a pagar nada. O la segunda opción es que vas a ser mi sirviente contratado. ¿Cuál escogerías? Sirviente contratado, ¿por qué? Porque no voy a ser tu esclavo. Porque no vas a pertenecer a mí y vas a conseguir algo en retorno, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Ok, muchas gracias, Estefanía. Ahora piensen en sus mentes. Ok, Sebas aquí estaba sonando un poquito loco, pero está hablando algo del pecado y de ser esclavo y de ser sirvientes. Entonces yo creo que Sebas nos está diciendo que es mejor ser un sirviente contratado de Dios, porque podemos trabajar para Dios y Dios al final nos va a dar lo que pertenecemos, antes de ser un esclavo al pecado, una persona acrática. Eso es lo que está diciendo Sebas, ¿verdad? ¿Es lo que estoy diciendo? No. Eso no es lo que estoy diciendo. This goes directly to the youth. Esto va directamente a los jóvenes.
Think about the major sins today. And I don't mean major as in the worst. But think about the sins that are committed the most. Drinking, drugs, sex, pornography, lying, adultery. What do all those sins have in common? Piensen de todos los pecados que son los más cometidos hoy día. El sexo, las drogas, la pornografía, el tomar, el mentir, el adulterio. ¿Qué tienen todos esos pecados en común? ¿Qué tienen? A ver, respóndeme. ¿Qué cosa? ¿No se comete el esclavo? Sorry, mom. Not true. La primera vez en mi vida que digo eso. Lo que tienen en común esos pecados es que te prometen un pedacito de placer. Te prometen que no vas a ser pertenecidos a ellos, que tú estás en control de lo que tú haces y de que al final del pecado tú vas a obtener lo que tú te mereces. El alcohol te promete olvidarte de tus problemas. Las drogas te prometen a escaparte a un mundo eufórico. El adulterio te promete una experiencia así romántica, con pasión. El mentir te promete escaparte de un problema. Todos te prometen un pedacito de algo. Pero al final quedas igual que el esclavo, como sirviente contratado. Quedas peor que el esclavo, porque al final del día no has ganado nada y lo único que has hecho es trabajar en vano. Salomón dijo de todas esas cosas, todo es vanidad, todo no sirve, todo se tira en el aire y se vuela. No, ¿dónde dejar el remoto? ¿Bien? ¿Sí? No. Hago lo mismo en la casa. Llego a la casa con mis llaves de carro y lo... Mami, ¿dónde dejas mis llaves? Y trae mi pieza. ¿Saben qué palabra usa Pablo aquí para doulos? Esclavo, sirviente. Esclavo, pequeño. Pablo dice, cuando tú obedeces a alguien como un esclavo, obedeces por obedecer a la ley del pecado o la ley de Dios. Entonces, es mejor ser un esclavo ¿de quién? De Cristo. Es mejor pertenecer 100% a Cristo. Es mejor no tener ni nombre y pertenecer a Cristo que ser un sirviente contratado al pecado. Porque el sirviente contratado al pecado por cada vez va a quitar el acceso a Dios a tu mente y va a decir no. Lo único que mi mente sirve es para decirte cómo vas a pecar. Ese es el alma desordenada. Ese es el alma acrática que Jesús le dijo a los fariseos. Mira lo que hacen, se limpian de afuera, pero de adentro son acráticos, son desordenados. A ver qué dejé aquí. Entonces, para terminar, no sé qué, está dando sed o hambre. ¿Se acuerdan de mi tarea? ¿Se acordaron? ¿Cuál es el pecado más cometido con cita bíblica? ¿Quién se acordó? ¿Está difícil? ¿Un poco difícil? ¿Nadie? Si fuera maestro, les pondría todo un 0. Todo un 0. Que lo he hecho antes, porque sí es maestro. ¿Podría ser el sábado? Sí. Es una buena respuesta, racional. La cita podría ser que en el último día no se guardaría el sábado. Otra teoría, sin cita, otra teoría. ¿Cuál es el pecado más cometido? ¿Tomando? ¿Qué más? Mentir es un grandote. Ahora tomen todo. Mira, aquí es donde es el paz. Tomen todo esto del ser acrático, de ser un esclavo a las cosas, de ser un esclavo de Dios. La lujuria también es una buena. Pero miren esto, el punto de esto es que esto era una pregunta falsa. Eso es a trick question.
Ninguno. ¿Saben por qué? El pecado es separación de Dios. El pecado está todo en el mismo nivel, porque el pecado sale de la raíz de cuando tú te separas de Dios. No importa cuál sea, no importa cuál pecado sea, pero tú no hubieras pecado si no te hubieras separado de Dios. Nunca hubieras pecado, te prometo, te garantizo, es una garantía, que si tú no te separas de Dios, no vas a pecar. No digo cosas sin explicación, aquí veamos. Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírnos. Y la historia más famosa del pecado, en Patriarcas y Profetas, página 36. Los ángeles le habían prevenido a Eva que tuviese cuidado de no separarse de su esposo. ¿Quién era su esposo? ¿Y con quién siempre pasaba Adán? ¿Pasaban tiempo solo jugando checkers o viendo Hulu? ¿Qué hacían todo el día? Pasaban con Dios. Y los ángeles habían dicho: Eva, no te separes del lado de Adán, porque Adán siempre estaba con Dios. Siempre Adán estaba con Dios. Mientras ella estaba ocupada en su trabajo cuidando el huerto, estando con él corría menos peligro de caer en tentación que estando sola. Pero distraída en sus agradables labores, inconscientemente se alejó del lado de su esposo, y al verse sola tuvo un presentimiento del peligro, pero deshecho de sus temores, diciéndose a sí misma que tenía suficiente sabiduría y poder para comprender el mal y resistirlo. ¿Pero qué hizo Eva? Se fue sola. Ahora, si no vieron el punto, cuando tú piensas en la manera que tú dejas que tu intelecto se meta entre medio de tus impulsos y tus deseos, tú no vas a hacer lo que no quieras. No vas a ser un alma crática que solo le deja que el intelecto dicta cómo vas a hacer lo que quieres hacer. Mira, lo que se olvidó decirle es que lo que Aristóteles dice es que un alma crática, un alma que está en acrasia, nunca puede cambiar. Cuando estás en el ciclo de acrasia, nunca vas a poder cambiar, porque es un ciclo que sigue. Entonces, Aristóteles, aquí es donde yo digo que él se la perdió por un poquito. Se la perdió por así un poquito. Porque Aristóteles dice que la única manera de una persona con acrasia de salvarse es de entrar al ejército. Entrar a ser el sirviente o el esclavo, el instrumento de algo productivo para que su ciclo de seguir a sus impulsos sea por algo bien. Y aquí es donde Aristóteles se lo perdió, porque lo único que tenía que haber dicho es que el alma acrático, que somos todos nosotros, lo único que tenía que decir es que lo que tiene que hacer esta alma es someterse al ejército de Dios, someterse a la autoridad de Dios, porque nosotros no podemos cambiar los deseos y los impulsos, siempre van a ser así. Pero lo que podemos hacer es decirle: Dios, tú estás en control de mi vida. Y Dios, cada vez que yo quiera un impulso, yo quiero que tú te metas en ese impulso. Y quiero que tú me digas: Sebas, eso no va. Sebas, eso es un pecado. Y cada vez que yo tenga hasta la tentación chiquitita, le digo: Dios, quítame esto de mi mente. Dios, dime si esto es algo que yo debo hacer. Porque el segundo que yo le quito a Dios el acceso a mi vida y a mis impulsos, yo quedo así, con una alma desordenada. Una alma literalmente sin órdenes. Una alma que no tiene nadie le está diciendo qué hacer. Pero cuando Dios me dice qué hacer, tengo no autocontrol,
Pues Dios tiene control de mi vida, que es el mejor control que tú puedas tener. ¿Cuál es el pecado más convertido? Separación de Dios. La respuesta: todo pecado es el resultado de separarse de Dios de su mente. Vamos a ir un poco más rápido, pero aquí en Romanos primero dice, Pablo dice en Romanos 28:32, dice, la gente de este mundo dejó de darse cuenta de Dios. La gente de este mundo paró de pensar de Dios, y Dios los entregó a todas las pasiones malas, al adulterio, a la violencia, a ser amadores de sí mismos, y tiene toda esa lista de pecados que Dios los entregó porque la gente paró de tomar a Dios en cuenta. Ese es el pecado. El pecado es separación de Dios. Yo siempre me acuerdo que Sonia en clase los decía en early teens, if you don't remember anything from this, remember this. Remember? She says to us, Sabi. Si tú no te acuerdas de cualquier cosa en ese sermón, acuérdate de esto. Estamos en un tiempo donde está bien tener el alma desordenada. Estamos en un tiempo que ni siquiera empieza con los niños y termina a los más viejitos. Estamos sirvientes, contratados de nuestros impulsos y de nuestros deseos. Imagínate que en la tele muestran que el alcohol y la droga es lo más alto de la vida. Y les voy a decir bien claramente que es difícil ser joven. Es difícil vivir en estos tiempos y no meterse en eso, porque es todo lo que te rodea. Es todo lo que ves. Y ahora hasta con los adultos. No les voy a decir cuántas veces los adultos me han tratado de racionar por qué es bien tomar alcohol. Gente que yo pensaba, wow, yo nunca pensaría eso, pero me están racionando. No, es que todo en moderación. Todo en moderación está bien. O mis amigos de la escuela pública, cuando yo estaba en el 7º grado, que no conocía a nadie más de aquí de la iglesia, me decían, ¿y por qué no vas y fumas conmigo? No, es que no te mata, nunca te mata. No, la marihuana nunca te mata. O mis amigos que me dicen, no, que ¿por qué no puedes ir a cosas en sábado si está bien, si no importa? Estoy yendo un poco, I'm rambling a little here. This is for the youth. The reason that I know that drugs, sex, alcohol, lying, stealing is bad, the reason I know it's wrong, the reason that I don't care about all those stupid medical studies that say it's good for my heart or say that marijuana can cure cancer, the reason I don't care about that is because the second that I put those things into my body, you know what they cut off? They all cut off my access to this, to God. They all cut off your access to God. And the second that you cut off your access to God, you're separating from God. And the second you're separating from God, you're in sin. El segundo que tú pones cosas en tu cuerpo o te rodeas con cosas que te quitan la habilidad de preguntarle a Dios, ¿eso está bien? Estás en pecado. No hay otra manera de decirlo. Pero aquí los últimos 3 versículos, porque debe haber una esperanza, debe haber algo que podemos hacer, ¿verdad? Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocaré el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Primera promesa. Segunda promesa, que es una de las más bellas de la Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la última, que voy a terminar con esto. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Nosotros pecamos y nos separamos a Dios. Pero Jesús vino y se separó de Dios para que nosotros no pecáramos. Es increíble. Es algo que cuando lo pienso me digo, Dios, ¿por qué he hecho estas cosas tan tontas en tu vista? ¿Por qué me separo de ti cuando tú viniste a ese mundo y te separaste de Dios para que yo tendría esa conexión? Young people and everyone here, I'm telling you today,
it's not worth it. What we're doing is not worth it. The things that the world tells us to do is not worth it. And I read this on a box on a website. It's a pizza box, and it said, the bitterness of the low quality always overpasses the sweetness of the low price. Did you guys understand that, youth? The bitterness of something low quality always surpasses the sweetness of the low price. In the same way, the bitterness of separation from God always surpasses the sweetness of sin's pleasure. Always. La separación de Dios siempre le gana. El sentido de la separación de Dios siempre es peor que el placer que yo siento por esos 5 minutos. Siempre. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios que perdona y que quita el pecado. ¿Sabes por qué yo me seguía cayendo en la bicicleta? Porque yo estaba andando en bicicleta. Y si yo seguía andando en bicicleta, me iba a seguir cayendo. Pero si me quería ser mejor, me tenía que hacer ¿qué? Pararme y seguir andando en bicicleta. Segundo, que tú te caes, tienes que pararte. Tienes que pararte. Porque la única vez que Dios no te va a perdonar es la vez que no te pares. La única vez que Dios no te perdona es la vez que tú no te pares. Parémonos después que lo caemos. Dios está esperando con una mano listo para levantarte. Y te garantizo que si tú tienes a Dios en mente en cada cosa que tú haces, no pecarás. No puedes. La gloria de Dios es muy poderosa. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, dear Heavenly Father, yo soy un pecador de lo más alto, Señor. I'm a sinner of the highest degree. Pero Señor, yo sé que tú eres un salvador más poderoso de lo que yo puedo imaginar. God, you are a savior more powerful than anything I can imagine. Dios, no es fácil ser un joven rodeado por todas estas tentaciones, Señor. God, it's not easy being a youth surrounded by temptation. Y es fácil caer, Señor, and it's easy to fall. Pero Dios, recuérdanos todos los días que tú estás ahí para recogernos, Señor. God, remind us that you're always there to pick us up. Gracias, Señor, por tu oración, y te pido que por favor nos vamos a ver todo en el cielo, donde no va a haber ni lágrima, ni pecado, Señor, ni tristeza. Thank you, Lord, for this congregation, and I ask that you please help us to see all of each other in heaven, where there's going to be no more tears, no crying, no pain, and no more sin, Lord. Todo te pido en nombre de Jesús. Everything I ask in Jesus' name. Amen. Muchas gracias, Sebas. Tengo un par de